El episodio de hoy viene fuerte, porque te voy a hacer plantearte muchas cosas, te voy a hacer reflexionar sobre muchas cositas. Me va a quedar un poco filosófico, ya lo veo venir. Y es de esos episodios que a Adrián no le gusta montar porque suelen ser muy largos, así que igual hasta hago dos partes. ¿Has visto qué fosforita la camiseta que llevo? Qué chula está. Es de Ganga, que si Ganga quiere hacer colaboraciones, oye, que me escriba, que yo las hago. Oli bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde vas a aprender todo lo que necesitas sobre el español para tu día a día en España, pero donde también, como nos gusta mucho la lingüística y los idiomas, vamos a darle vueltas a por qué aprendemos idiomas y qué es lo que nos funciona y lo que no. Bueno, y para la reflexión que te traigo hoy, te voy a contar un poquito sobre mi historia con los idiomas, porque hasta ahora no he hablado mucho de esto y me sorprende porque, bueno, yo te digo que yo he empezado a estudiar, ojo, que esto quede claro, he empezado a estudiar más de 15 idiomas. Eh, y como puedes escuchar o ver, no me siento muy orgullosa de ello, porque bueno, ahora te explicaré por qué. Yo he empezado a estudiar más de 15 idiomas, pero hablo español, valenciano, inglés, francés, italiano más o menos. Porque claro, yo ahora mismo solamente utilizo el español en mi vida, salvo los vídeos que me puedan aparecer en Instagram o en YouTube o lo que sea. Yo utilizo el español en mi día a día y el valenciano con la psicóloga. Entonces, eso, de lo que yo haya podido aprender, poquito queda. Pero bueno, no me importa el nivel que tenga ahora. Lo que me interesa es reflexionar un poquito sobre el proceso de empezar a aprender un idioma y el por qué, ¿no? Y la motivación de aprenderlo. Y las razones para dejarlo también, porque creo que esto es importante. Por eso te digo que el capitulito de hoy se las trae, tiene sus cositas. Mira, yo desde siempre he sido como la típica persona que daba mucho asco porque se le daban muy bien los idiomas. Como de siempre ha sido algo que se me ha valorado, que se me ha aplaudido. Y ya de muy peque empecé con el inglés cuando todavía no era obligatorio en la escuela, porque, bueno, eso, no era obligatorio todavía en los años 90, no era todavía obligatorio y a mí sí que me apuntaron y era como, ¡buah! Es lo mejor de la clase, se le da súper bien, se le da súper natural. Entonces yo ya desde peque, ya como siempre he tenido como ese incentivo, ¿no? Para aprender los idiomas, incluso esa presión para aprender idiomas. Luego en secundaria empecé el francés y también, la verdad es que siempre me ha resultado muy fácil. Creo que es porque tengo bastante oído y imito mucho. O sea, yo me doy cuenta de que yo funciono mucho por escuchar, analizar e imitar. Soy una persona también muy analítica con los idiomas, con la lingüística, ¿no? Para mí es como mis matemáticas. Hay gente a la que se le da bien las matemáticas. Yo creo que si hubiese tenido otros profes que me hubiesen incentivado y motivado más, se me habrían dado bastante bien las matemáticas, incluso la física. Pero bueno, me quedé en los idiomas. Entonces, la matemática de los idiomas es algo que siempre se me ha dado muy bien. Y obviamente, siempre, pues eso, se me ha incentivado a estudiar idiomas, se me ha aplaudido cuando sacaba buenas notas, cuando me decían que se me daba bien, todo eso. Entonces, claro, independientemente de que a mí me gusten los idiomas y me guste aprenderlos y me guste toda esta historia de las matemáticas, de la lingüística y tal, para mí llegó un punto en el que, pues yo viniendo de una familia donde yo sentía que no se me hacía mucho caso, me sentía pues eso ignorada y como en un segundo plano,
para mí los idiomas fueron la forma de llamar la atención. O sea, era la única forma en que yo recibía una valoración positiva de mi padre, por ejemplo. Pero claro, esto también tiene sus contras y muy grandes, porque yo me convertí en una persona muy, muy, pero que muy, muy competitiva en los idiomas. De hecho, cuando, por ejemplo, en España se puntúa del 1 al 10, siendo 10 el máximo, ¿vale? En los exámenes, al menos cuando yo estudiaba. Y cuando yo hacía un examen de inglés, por ejemplo, y sacaba un 9,25 de 10, la respuesta de mi padre era, ¿qué por qué ha pasado esto? O sea, ¿qué ha pasado para que no tengas el 10? Porque este 9,25 no es un 10, ¿no? Y también preguntaba siempre, ¿ha sido la mejor de la clase? Entonces, para mí los idiomas se convirtieron en una competición. O sea, ya como que el placer por los idiomas lo estoy recuperando ahora enseñando español, ¿sabes? Pero se convirtieron como en realmente algo que me generaba mucha ansiedad y mucha presión. De hecho, yo empecé a estudiar traducción y, y me apunté a portugués. Y había una persona en la clase que hablaba, no sé cuántos idiomas hablaba esa muchacha, hablaba todo lo que te puedas imaginar, inglés, francés, italiano, alemán, hebreo, chino, todos, todos. Y estaba aprendiendo portugués en la misma clase que yo, tenía una pronunciación perfecta y a los 2 días ya hablaba portugués. Me dejé la clase de portugués. Yo no podía soportar que hubiera en clase una persona que lo hiciera mejor que yo. Porque claro, yo tenía grabado a fuego en el alma que yo tenía que sacar la mejor nota, que tenía que serle mejor, pasara lo que pasara, porque si no, no era válido lo que yo estaba haciendo. A esto se le suma también que yo me aburría inmensamente en clase de idiomas. Me aburría, pero de verdad te lo digo, una cosa mala. O sea, porque todas las clases eran, y en mi opinión la mayoría siguen siendo, orientadas a aprender un ítem gramatical. Hoy vamos a ver el presente y sí, hacemos alguna actividad de hablar, pero el objetivo sigue siendo aprender un tiempo verbal, Cari. Y para mí eso era aburridísimo. O sea, ver cómo alguien me explicaba algo, me hacía listas, tablas de verbos conjugados en la pizarra. Y además, luego listas de uso que yo no sé tú, pero odio las listas de uso, o sea, de una manera sobrenatural, el odio que tengo hacia las listas de uso. No me funcionan, no puedo memorizar un idioma, en mi opinión, no se puede memorizar, no funcionan así las cosas, cariño. Un idioma no se aprende memorizando, no se aprende con reglas. Se aprende entendiendo la lógica que hay detrás de las cosas, se aprende practicándolo, se aprende escuchándolo, leyéndolo, se aprende de manera inductiva. O sea, se aprende recibiendo mucho input y procesándolo sin que te des mucha cuenta o yendo al significado base de las cosas. ¿Por qué existe un presente de subjuntivo? ¿Por qué existe el indefinido y el imperfecto cuando en otros idiomas no existe? No es por casualidad, quiero decir, el sistema funciona de una manera específica y está montado para que todo encaje. Entonces, si tú me vienes, es que además recuerdo, por ejemplo, que cuando estudiaba alemán en la Escuela Oficial de Idiomas, el segundo año, el primer año maravilloso, la profesora nos hablaba todo el tiempo en alemán, era súper interesante, era majísima esa mujer, Consuelo se llamaba. Y el segundo año, tío, llega la profesora y la primera semana de clase, ni vamos a conocernos ni nada, ni hostias. Coge y escribe en la pizarra la tabla de los artículos en alemán declinados, el dativo, el acusativo, todos, masculino, femenino y neutro. Y dice, esto lo tenéis que aprender para la próxima semana. No fui más, no fui más a clase, porque era como, ¿qué sentido tiene? ¿Qué puto sentido tiene que yo me tenga que aprender esto de memoria? O sea, ¿para qué
quiero saber yo qué es der, die, das. O sea, ¿para qué? Explícamelo tú a mí. ¿Que luego cuando esté yo hablando voy a sacar la tabla? ¿Sabes? Luego cuando me estén hablando, en ese momento voy a sacar yo la tabla. No, cariño. O sea, es que os juro que no hay nada que me frustre más que una lista de usos, una lista de ítems para memorizar y, ale, búscate la vida. Cuando preparaba, por ejemplo, el DELE, había un libro que no me gustaba nada, pero que es el que más se utiliza, porque es el que más se vende, es el más fácil de usar también. Y al principio de cada tema te viene una lista de vocabulario para que tú pongas la traducción, la explicación, una lista de vocabulario. ¿En qué siglo estamos? Eso para empezar. Y segundo, una lista de vocabulario sin contexto. ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve a mí que tú me pongas, yo qué sé, es que no quiero decir una palabra muy complicada, pero ¿de qué me sirve que tú pongas empleo? ¿No? Un montón de palabras relacionadas con el trabajo. Es que, ya te digo, yo estoy hablando de cómo yo funciono y cómo creo que se aprende idiomas de manera natural. Otra cosa es que esto para ti no funcione, que no tengas esa intuición tan desarrollada, aunque yo creo que todas las personas pueden aprender un idioma igual que lo hacen de bebés. O sea, escuchando mucho, 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 produciendo poquito y eso, y infiriendo cosas, ¿sabes? Interpretando, dejando que tu cerebro procese la información y lo haga de manera natural. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos cursos que te dicen, aprende español en 3 meses? Mentira, mentira cochina, huye, sal corriendo de ahí. No es posible. O sea, no es real. Porque tu cerebro necesita más de 3 meses para procesar toda esa información. Tú puedes aprender un montón en 3 meses. Un montón, ya te lo digo. Pero tu cerebro necesita más tiempo para procesarlo. Yo tuve, mira, cuando estaba trabajando en presencial en Valencia, tuve una estudiante que le pasaba, pues eso, que se le daban súper bien los idiomas, aprendía súper rápido. Y como aprendía tan rápido, la iban pasando de curso, la iban cambiando de clase a una clase más avanzada. Cuando llevaba como 3 meses, había recibido tal cantidad de información, se había saturado tanto. Tú piensas que son 4 horas al día, 5 días a la semana, 20 horas a la semana de información y además información que ya da por hecho que tú sabes la información anterior. Esa muchacha al final ya no sabía hablar. O sea, se había hecho la picha un lío, ya no sabía ni qué era presente, ni qué era pasado, nada. Lleva una confusión encima y además que todos los objetivos eran gramaticales, obviamente. Lleva una confusión encima la muchacha que era como, por favor, bajadme de nivel, necesito ir más despacio. Porque no se puede. O sea, el cerebro no está hecho para aprender mucho en poco tiempo. Tú piensas cuando tú quieres aprender un instrumento, ¿tú aprendes un instrumento en 3 meses? Cuando quieres aprender un baile, por fácil que sea, de cero, ¿tú aprendes a bailar en 3 meses? O sea, puedes saber un poquito, puedes tener ciertas bases, pero tú no puedes llegar a hablar de manera fluida un idioma en 3 meses. Y quien te diga eso te engaña. Esto es una inversión a largo plazo. Huye, huye de ahí. Me pasó también, por ejemplo, con el chino. Aquí voy mezclando temas, pero me ha venido ahora. Cuando iba a las clases de chino, tío, me encantaba, porque era el mejor de la clase. Siempre he tenido como mucha facilidad para pronunciar. Por eso que te digo que tengo oído. Entonces, sí, y puedo imitar. Y entonces siempre he tenido como mucha facilidad para pronunciar y siempre también parecía que yo sabía más, porque luego igual hay otras cosas de gramática que no se me dan tan bien, ¿sabes? Pero pronunciación siempre parecía que, ¡guau! Habla súper bien. Mentira, Cari. Pero con el chino creo que ha sido la experiencia más, como más aburrida y más frustrante de todas, porque era como, o sea, la clase consistía en, la profesora dictaba una palabra y nosotros lo escribíamos. O sea, imagínate el nivel. Y palabras que no tenían mucho sentido, o sea, por separado, simplemente porque aparecían en un diálogo de la lección
Y lo que hacíamos en clase era lista de palabras, tomábamos nota, leíamos el diálogo, repetíamos las frases del diálogo y hacíamos ejercicios de gramática. Ya está. No había conversación ahí. No había nada. O sea, la muerte cerebral eran esas clases de chino. Horror. De verdad, me lo dejé. Obviamente me lo dejé. Pero es que también lo que yo tengo la sensación, y de esto me estoy dando cuenta ahora que enseño español coloquial, ¿no? Me doy cuenta de que entonces ya pasaba, ¿no? Pero que ahora es cuando me doy cuenta el español que se enseña en los libros, el chino, el inglés, el francés, el italiano, de los libros, no es real. O sea, yo cuando digo español real, lo digo muy en serio. Hay otras personas que yo no sé qué quieren decir con español real, porque ahora todo el mundo dice español real, que escucha, igual quieren decir lo mismo que yo. Yo te cuento lo que yo quiero decir con español real. Los ejemplos que aparecen en los libros, las estructuras que aparecen en los libros, están creadas específicamente para esos libros. ¿Y qué pasa con esto? Pues que si están creadas para esos libros, eso significa que están creadas para el objetivo de cada actividad o lección. Y la mayoría de temas de los libros están orientados a aprender un ítem gramatical. Y de hecho, trabajando en una academia de idiomas como he trabajado, cuando hablaba, por ejemplo, con compis de trabajo, era esta semana que toca el futuro, ¿no? No era la unidad didáctica sobre el futuro, vocabulario sobre, yo qué sé, sobre el medio ambiente. No. Era esta semana toca el futuro, esta semana toca el imperativo, esta semana toca el subjuntivo. Semana 1 del subjuntivo, semana 2 del subjuntivo. Y eso es la experiencia que tuve yo en esa academia y es una de las academias que yo creo que más comunicativas es de todas las que hay en Valencia. Y todas funcionan así. O sea, todos los profes, cuando tenemos que organizar temas, la mayoría lo hacen en base a la gramática. Y también hay una parte del alumnado que lo pide, que es como, pero es que no hemos hecho nada de gramática. Hay como cierta obsesión con esa gramática, con consumir cosas nuevas gramaticales, porque si a ti te meten 10 palabras nuevas, pues no te quedas igual de satisfecho, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que como todo se construye alrededor de ese ítem gramatical que tú quieres aprender, los ejemplos son falsos. Los ejemplos se construyen en base a eso. Se trabajan canciones, por ejemplo, solamente para ver el subjuntivo, cuando hay 1000 cosas más, mucho más interesantes en esa canción que el subjuntivo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, te lo digo de verdad, de corazón, es lo que pienso, puedo estar equivocada. Lo que pasa es que al final acabas hablando un español que no es real, que es rígido, que no tiene chispa, que no tiene versatilidad, que no tiene espontaneidad, que no tiene alma, que suena a falso, suena a inventado. Es un español muy rígido porque se basa en estructuras gramaticales. Es un español donde no cabe la expresividad. Date cuenta que a nosotras nos han enseñado que si yo quiero expresar tristeza, voy a utilizar palabras, vocabulario para eso, pero no voy a utilizar gramática. ¿Sabes? Si yo quiero expresar enfado, pues voy a utilizar estas expresiones, pero no voy a utilizar estas estrategias lingüísticas, estas estructuras. ¿Sabes? La gramática siempre ha sido la gramática del libro, la gramática fría, sin corazón, la gramática de la literatura, porque al final esto es como que todo viene de donde viene, ¿no? Primero, pues la literatura, luego se hacen gramáticas, en base a esas gramáticas se hacen libros de español para extranjeros y al final todo viene del mismo sitio, de modelos de lengua que no son reales, de modelos de lengua que son de literatura, de contextos formales, de donde se considera que está lo correcto. Sí, porque esto al final es clasismo, te lo digo así. Esto al final es clasismo. ¿Quién pone las normas de cómo se hacen las cosas? La gente con poder.
¿De dónde salen los modelos? De gente que funciona como referente dentro de la lengua, de lingüistas, de escritores, de poetas. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la lengua está viva a pesar de todas esas normas y todos esos libros y todas esas gramáticas. La lengua está viva y no es de esas personas que quieren poner reglas, es de las personas que la hablan. Y yo entiendo que tiene que haber ciertas reglas, porque si no esto sería un caos, y las hay de manera inconsciente, o sea, sin que nadie necesite explicitarlas, las hay. Pero eso no hace que la lengua se comporte de la manera en que funcionan las reglas. La lengua sigue cambiando y sigue evolucionando a pesar de las reglas. Y esto me parece la clave, ¿no? Para decir, yo enseño español real. Yo enseño español a través de ejemplos reales. No, no me invento cosas. Todo lo que me invento está basado en cosas reales, cosas que existen. Yo trabajo con audios de WhatsApp reales, conversaciones de WhatsApp reales, con vídeos de Instagram de influencers que hablan sin ningún tipo de filtro, ¿sabes? Yo me fijo en esas cosas y cuando pongo ejemplos, pienso en ejemplos que diría yo, porque yo no sé hacerlo de otra manera. Acabé tan quemada de clases de A1 a B2, siguiendo con la estructura típica de, bueno, vamos a aprender este ítem gramatical y los ejemplos. Mira, me da dolor de cabeza solamente de pensar en eso. Acabé súper asqueada de eso y precisamente por eso fue como, no, es que aquí no está. Aquí no está el español real. Porque, ¿qué pasa? Que si nosotros utilizamos modelos de lengua que son falsos, las personas que aprendan con esos modelos de lengua van a hablar un español que es falso. Y si no, o sea, yo te estoy hablando del español, pero yo me lo planteo en inglés, en alemán. Para mí mi mayor frustración cuando vivía en Alemania era sentir que el idioma era una cárcel, que yo estaba ahí atrapada y que no podía expresar quién yo era. Yo soy una persona muy expresiva, ya lo sabéis, ya me habéis escuchado, quien me conoce lo sabe. Muy, con mucha intensidad cuando hablo. Yo no podía hacer eso en alemán. No podía. Sin embargo, por ejemplo, en italiano, que lo aprendí hablando, no lo aprendí estudiando, lo aprendí hablando y escuchando muchísimo, muchos podcasts, conversaciones, escuchando mil cosas. Siento que tenía mucha más libertad. También se parecen los idiomas, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, con el griego, aunque no llegué a un nivel muy alto de griego, sí que sentía como que había estrategias o cositas que yo podía hacer mías. Con el alemán, jamás, jamás. Era una cárcel, ya te digo. Era todo rígido, todo categórico. Y no solamente, o sea, no solamente por cómo yo lo había aprendido, que tiene mucho, mucho, mucho que ver, sino también por lo difícil que era acceder a la informalidad. O sea, era un idioma que cuando yo me relacionaba con personas en alemán casi siempre era en un contexto pues, de trabajo, un contexto más bien formal, donde no había cosas coloquiales. Entonces, pues eso al final era un alemán normativo que no permite el juego, no permite jugar. Entonces, hasta ahora yo te quiero invitar a que te preguntes dos cosas. Una, ¿por qué quieres aprender el idioma que estés aprendiendo? En este caso, el español. ¿Por qué lo haces? O sea, ¿es por exigencia tuya? ¿Es por serle mejor? ¿Es porque qué es lo que está pasando ahí? Porque siento muchas veces que la frustración nunca es una buena razón para aprender un idioma y la exigencia tampoco. El perfeccionismo no es un buen lugar para aprender un idioma porque no lo estás disfrutando. Y si no lo estás disfrutando no es genuino, no va a durar, no te va a hacer feliz, te va a generar ansiedad.
Em, hace un tiempo yo empecé a poner en Instagram que yo te ayudaba a dejar de ser la eterna guiri. Y a mí eso me generaba mucho conflicto porque era como que yo iba a tu punto de dolor, ¿no? Yo sabía que eso era lo que escocía, lo que tú querías cambiar. Pero luego dije, ¿y qué tiene de malo ser la eterna guiri? O sea, ¿y qué? ¿Y qué si la gente sabe que no soy nativa? ¿Y qué si la gente sabe que no hablo perfecto? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Entonces, una cosa es que tú quieras tener más libertad con tu español, que quieras sentir que es menos rígido, que puedes jugar más con él, que puedes expresar más con él. Eso te lo compro, me parece un súper buen objetivo y un objetivo que te va a traer mucha felicidad. Pero que tú estés aprendiendo español porque quieres dejar de sonar como la eterna guiri, porque te sientes como una impostora hablando español, ¿y qué? ¿Qué más da? O sea, primero, si eres profe, porque sé que hay muchas profes no nativas que escuchan esto, si eres profe, que tú cometas errores en español no te hace ni mejor ni peor profe. Ser profe no consiste en hablar perfectamente. Ser profe, yo cometo muchísimos errores, pero muchísimos. Errores distintos igual a los que cometería una persona nativa. Vale, pero da igual, cometo muchos errores. Y la calidad de mis clases no depende de la corrección de mi español. A ver, yo te estoy hablando cuando ya llegas a un nivel, ¿eh? Otra cosa es que estés dando clases de B1 y tú tengas una 1. Pero ese no es el caso. Ese no es el caso, Cari. ¿Qué importa si yo cometo un error? O sea, lo que importa primero, que esto ya no tiene que ver ni con qué español enseñar, ni con nada lingüístico, es qué transmites tú a tus estudiantes y cómo les haces sentir. Porque al final, cuando pasan los años, uno se acuerda de qué le aportaba ese profe, cómo le hacía sentir, cómo se sintió en las clases y no si te decía, buah, es que hemos aprendido esto y el profesor se ha equivocado. No, Cari. No. Puedes, puedes pasar a la historia, ¿no? A la memoria de tus estudiantes, igual por tus explicaciones, pero que tú cometas un error, 2 errores, no cambia nada. Si vives en España, si no eres profe o siendo profe, pero vives en España y tienes que relacionarte con nativos, con personas nativas, la frustración puede venir, en mi opinión, de 2 partes. Por un lado, en la parte de la comprensión, y ahí sí que creo que es importante trabajar, porque si no hay comprensión, no hay comunicación. O si hay una comprensión a medias, es súper frustrante, porque la gente, pues eso, se está riendo y tú no te estás enterando, está creando vínculos, está compartiendo cosas y tú no formas parte de eso, ¿no? Hay una exclusión ahí. Y esa sensación es horrible. Entonces, ahí yo sí te recomiendo que te pongas a trabajar en español coloquial, porque es lo que te hace falta. Como tú lo deseas hacer. Ponte vídeos, audios. Hay un montón de estrategias. Descárgate mi super guía para aprender español coloquial de gratis y ahí tienes un montón de recursos. Apúntate a clases, apúntate a cursos, lo que sea de español coloquial en concreto. Porque si no entiendes a los nativos cuando hablan, es por español coloquial, es por el registro, porque no te han enseñado ese registro, ni cómo se pronuncia en ese registro, ni las estrategias, ni los juegos, ni nada. Entonces, si es por una cuestión de comprensión, ahí hay que hacer trabajo. Si es por una cuestión de cómo te perciben a ti, ahí hay que ir a la psicóloga. Porque que tú suenes más o menos guiri no dice nada de ti como persona. O sea, sí, dice que vienes de otro sitio, pues oye, maravilloso, un contraste cultural chulísimo. Pero no dice nada de ti como persona. No significa que tú seas menos inteligente. No significa que tú hables peor que el resto. No significa que tu nivel cultural sea más bajo. Eso no está ahí. Y si otra persona te hace sentir así, te dice eso, puerta, fuera. El problema es con quién te estás relacionando, no lo tienes tú el problema.
Si tú te sientes así, ahí estás lidiando con tu exigencia, con esa vocecita interior que te está diciendo, ya te has vuelto a equivocar, es que no hablas como ellos. Y eso hay que trabajárselo. Eso hay que trabajárselo en terapia, Cari. Hay que trabajarlo en terapia porque eso te está generando una ansiedad que no necesitas. Y también quiero terminar con este episodio que está durando media hora ya. Madre mía, Adrián me va a matar. Y me dejo cosas fuera, haré otro episodio. Pero bueno, quiero terminar haciéndote que te plantees un poquito hasta dónde llega tu nivel de exigencia y si te estás forzando a aprender más rápido de lo que tú puedes aprender. Cada persona tiene su ritmo. Tengo estudiantes que en 3 meses, oye, he visto una evolución grandísima, estudiantes que han tardado 1 año y estudiantes que todavía están ahí. Cada persona tiene su tiempo, respétalo. Respeta tu tiempo, respétate a ti mismo. Como los bebés. Cada bebé empieza a hablar cuando está listo para hablar. Y se pasan meses y meses y meses escuchando hasta poder decir algo. Y cuando empiezan a decir cosas, no te creas tú que empiezan a recitar ahí un poema. Empiezan diciendo mamá, papá y cucú, cacá. Entonces, trátate como si fueras un bebé. Date el tiempo que necesitas. No te fuerces. De forzarse solo viene ansiedad, frustración, cosas negativas asociadas al idioma que te van a impedir aprender disfrutando. Y es el objetivo. Si tú quieres ser tú en un idioma, tienes que poder disfrutarlo y disfrutar el proceso. Entonces, plantéate igual, después de este episodio, dejar de aprender español, y me parece estupendo. Plantéate desde qué punto estás aprendiendo español en este momento. ¿Qué te está diciendo tu voz interior? ¿Qué exigencias tienes y por qué las tienes? No las necesitas. Para aprender un idioma bien, no hace falta forzarse, no hace falta frustrarse, no hace falta obligarse a nada, ni exigirse nada. Paciencia. Las cosas necesitan su tiempo. Como este episodio, que necesitaba su tiempo para hacerlo bien. Y nada, bonitis, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya hecho pensar cositas, que te vayas después de este episodio, pues eso, reflexive y espero un poquito más, con más motivación para seguir aprendiendo o para dejar de aprender, ¿sabes? Nos vemos cada martes y jueves. Puedes acceder a la transcripción de cada episodio si te suscribes a la newsletter. Dale mucho amor a este podcast por fin. Yo lo valoro muchísimo, me hace muy, 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 muy feliz. Y nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Chao, chao.